Bueno, estamos aquí en la página de estructura de programación C++ nivel 1. Nos dirigimos a actividades. Aquí al principio pues nos aparece una guía de aprendizaje, la guía 1. La leemos y luego empezamos a desarrollar las actividades que están propuestas. Por ejemplo, aquí está el material. Pasamos al segundo punto, que es el material de formación, y vemos en la versión multimedia. También hay una versión descargable en PDF. En el material de información número 1. En este espacio se puede encontrar pues el material de formación 1, los elementos básicos del lenguaje de C++. Para acceder hay que hacer clic en el enlace correspondiente. Le damos clic y empieza a cargar. Aparece pues elementos básicos del lenguaje C++, la unidad 1. Y dice: apreciado aprendiz, en este resultado de aprendizaje estudiará los componentes básicos del lenguaje C++, lo cual le permitirá crear sus primeras aplicaciones. Bienvenido. Le damos a ingresar. Entonces sale la introducción, estructura del contenido e instalando el compilador. Vamos, clic en introducción, introducción. La comprensión de un lenguaje de programación está dada por la apropiación de conceptos básicos, terminología, sintaxis y semántica propia, que una vez adoptadas se deben poner en práctica a través del desarrollo del ejercicio. Disponer de las herramientas esenciales de software y hardware permitirán al aprendiz avanzar exitosamente en el proceso de formación. El lenguaje C++ requiere para su desarrollo un entorno de edición y compilación que permite la traducción al lenguaje máquina, y a su vez la comprobación de la estructura de los programas que se desarrollen dentro de ella, la secuencia de instrucciones, la definición de variables globales y locales, la declaración de funciones tanto propias del lenguaje como definidas por el usuario, la incorporación de librerías, entre otros. De igual forma, la identificación de los tipos de datos para la declaración de variables es fundamental en el desarrollo de aplicaciones, dado que de ello depende el flujo eficiente de la información, tanto de entrada como de salida. Esto se refiere a los datos que requiere el computador para ser procesados con el fin de mostrar unos nuevos en la interfaz del usuario. Esta fue la introducción. Ahora la estructura de contenido. La estructura de contenido. Podemos ver los elementos básicos de C++ distribuidos en componentes y datos y tipos de datos. Componentes y tipos de datos, los cuales están clasificados en archivo de cabecera, comentarios, identificadores, palabras reservadas y signos de puntuación. Después están declaración de variables, que pueden ser locales o globales. Y después están funciones del tipo main o declaradas por el usuario. Instalando el compilador. Instalando el compilador. Cuando se habla de un IDE en lenguajes de programación se refiere al acrónimo del inglés Integrate Development Environment, o como se mencionaba en la introducción, un entorno de desarrollo integrado. Esta oportunidad se brindará las orientaciones para instalar Dev C++, que es un entorno fácil de manejar con unos requisitos mínimos. Lo primero es dirigirse a la página de descarga Plotsheet www.net. Una vez allí se debe dar clic en la versión más reciente de Dev C++.5. La página tiene el siguiente aspecto.
Entonces vamos a dirigirnos. Del 5 beta 9.2 y sería aquí. Igual yo ya tengo ese programa instalado. Ah, sí, aquí está. Aquí está dev C++. ¿Qué es este? A ver, ¿qué más dice la guía? En la zona de descarga se debe seleccionar la primera opción dando clic en Source Forge. Una vez descargado el archivo, ejecutarlo y seguir las instrucciones para la instalación en la primera ventana dando clic en aceptar. En la segunda ventana seleccione el idioma y dé clic en el botón OK. Continúe aceptando los términos de acuerdo de licencia dando clic en acepto. Instalar. La siguiente imagen muestra la completa instalación del entorno de desarrollo integrado. Para iniciar, dale clic en terminar. Una vez instalado, realice una prueba para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación. Al abrir, crear un nuevo proyecto tipo Windows Aplicación. Entonces archivo, ¿cómo es? Archivo nuevo proyecto. Lo dice Windows Aplicación. Bibliotecas, más. Guardar proyecto 1. Proyecto número 1. Al guardar se crea un proyecto predeterminado que contiene únicamente un archivo llamado main cpp. Al ser compilado y ejecutado, crea una ventana de Windows. Dev C++ cuenta con una barra de herramientas compuesta de botones de uso frecuente. Entonces ahí miramos, damos clic acá y sí, aquí está C++. Include Windows, Clar Windows Produce, Callback, Windows. Compuesta. Además cuenta con una barra de herramientas compuesta por botones de uso frecuente. Allí debe dar clic en guardar y de nuevo la ventana se abre. Barra de herramientas también se encuentran las opciones para compilar y ejecutar proyectos. En este caso se debe dar clic en el botón del icono, debe ser este,
que compila seguidamente la aplicación. Hay un glosario, actividades de financiamiento. Estructura del lenguaje de programación de C++ nivel 1. Glosario. Glosario general, código fuente. Es un texto escrito generalmente por una persona a través de un editor que se utiliza como base para generar otro código con un compilador o intérprete para ser ejecutado por una computadora. Código objeto. Es el código objeto resultante de la compilación del código fuente. Por lo general está codificado en código de máquina, distribuido en varios archivos resultantes de la compilación de cada archivo de código fuente. Declaración. La declaración, un estatuto que anuncia la existencia de una variable, función o clase, pero no la define. Declaración global. Las declaraciones globales son definiciones de variables o constantes que serán utilizadas por cualquier programa de todas las funciones definidas en el programa. Directiva hashtag o directiva numeral include. Instrucción al procesador que le indica ha de incluir un archivo de cabecera. Directivas son definidas para que el compilador realice algo antes de compilar el programa, revisar si la sintaxis es correcta, generar un código ejecutable por la computadora, como el incluir funciones de alguna biblioteca conocida. Estatuto es un sinónimo de instrucción. Estatuto break, instrucción que termina inmediatamente un ciclo o una instrucción switch. Estatuto for es un método para ejecutar un bloque de sentencias, un número fijo de repeticiones. Estatuto if, una secuencia de instrucciones que se ejecuta o se evita dependiendo del valor verdadero o falso de una expresión booleana. Booleana quiere decir falso o verdadero. Esas son las expresiones booleanas. Estatuto while se usa para implementar una estructura de repetición, bucle while, en la que la repetición se controla mediante una expresión booleana, falso o verdadero, y continúa ejecutándose mientras esta expresión permanece cierta, finalizando cuando se hace falsa. Estatuto do while tiene un comportamiento similar a while, solo que en este caso primero se ejecuta el bloque de instrucciones y después se evalúa la condición. Con esto se asegura que el bloque se ejecutará al menos una vez. Estatuto switch es una instrucción de decisión múltiple donde el compilador pruebe o busca el valor contenido en una variable contra una lista de constantes tipo int, que es entero, o char, que no sé qué es char. Cuando el computador encuentra el valor de igualdad entre variable y constante, entonces se ejecuta el grupo de instrucciones asociadas a dicha constante. Si no encuentra el valor de igualdad entre variable y constante, entonces ejecuta un grupo de instrucciones asociado a un default, aunque este último es opcional. Estructura de control. Controlan el flujo de un programa o función, permiten combinar instrucciones o sentencias individuales en una simple unidad lógica con un punto de entrada y un punto de salida. Expresión. Una construcción sintáctica
que consiste en constantes variables llamadas funciones y operadores que lo combinan. Función main. Función que se llama en primer lugar cuando se ejecuta un programa en C++. Operando. Cada una de las cantidades constantes variables o expresiones que intervienen en una expresión. Operadores. Son elementos que disparan ciertos cálculos cuando son aplicados a variables o a otros objetos en una expresión. Parámetro. Lista de variables encerradas entre paréntesis que siguen al nombre de una función o procedimiento. Redondear. Añadir o quitar a una cifra una parte de la cantidad hasta llegar a otra determinada, de más fácil comprensión o cálculo, mediante unidades de orden superior. Sintaxis. Reglas que definen cómo se programan las instrucciones de un lenguaje de programación específico. Variable. Posición de almacenamiento que puede contener diferentes valores. Valor booleano. Resultado obtenido de una operación lógica o de relación que solo puede obtener valor verdadero o falso. Bueno, ese fue el glosario. Actividad de afianzamiento. Actividad de afianzamiento. Estimado aprendiz, a continuación encontrará código fuente desordenado. Descubra cuál es la salida de dicho programa organizado de forma lógica, su estructura rastre y suelte en la línea que corresponde. Ush. Primero es code. Que yo no entiendo es
A ver, hagamos esto, a ver, en def, a ver qué. A ver si corre. Entonces, hash. Voy a demorar un poco, pero bueno. Hashtag include variables globales. Números. Pedir números. Int code. Pedir números. End line. Pause. Pause. System. O CLS.
pedir números. Code. Digita dos números. Digita dos números. End line. Sin. Num 1. Num 2. Resultado entero, resultado num 1 más num 2. A ver qué pasa. Compilar y ejecutar. Ah, qué huevón. Jue puta. Sin num 2. Punto y coma. Ah. Sí, sí funcionó. Chido. Guardar.
otra vez. Apliquémoslo otra vez. Están los números 54 y 81. 135. Presiona una tecla para continuar. Presiona una tecla para continuar. Bien. Ah, aquí dice que trabaja hasta con 3 números. Vamos a ver. Vamos a ver si trabaja con 3 números. 50, 27. Ah, da 77. Ah, ese es el resultado. 77. Sí. No es que trabaje con, solo trabaja con 2 números, sino que me equivoqué. Me parecía. Pero no. El tercer número es el resultado. Mapa descarga. Bueno, dejémoslo hasta acá. Esa fue pues la material de formación número 1. No siendo más, muchas gracias y hasta la vista.